Aunque no existe una definición exacta de la fibromialgia, se conceptualiza como un síndrome doloroso con manifestaciones en múltiples partes del organismo. Se caracteriza por la presencia de dolor difuso, crónico y de origen no articular, acompañado por la debilidad muscular y diversos síntomas como fatiga crónica, trastornos del sueño, rigidez matutina, dolor de cabeza, alteraciones de la agudeza mental, trastornos del estado de ánimo, síndrome del intestino irritable, entre otros. Se ha comprobado que del 2 al 4% de la población mundial padece de fibromialgia, esto es, 311 millones de personas. En México afecta al 0.7% de la población, un total de 890,000 pacientes. Aunque la cifra puede ser superior, ya que muchas personas desconocen sobre el tema. Afecta a ambos géneros, con una relación de 9 mujeres frente a un hombre. Las edades de mayor impacto van entre los 25 a los 50 años, aunque también se pueden presentar en niños y adolescentes. Acudimos al Laboratorio de Investigación de Bioquímica de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango con la doctora Marta Quintanar para que nos comentara sobre este delicado problema que aqueja a muchas personas en nuestra entidad. Estamos trabajando específicamente en enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver con algunos procesos oxidativos, como es la diabetes mellitus, la hipertensión, algunas toxemias también, como es la exposición a organofosforados. El trabajo de nuestro interés, o sobre el que les vamos a comentar, es sobre la fibromialgia. La fibromialgia ha sido una enfermedad subdiagnosticada y poco estudiada realmente a nivel nacional y a nivel mundial. De ahí la importancia de nosotros realizar este tipo de estudios. Tenemos algunos estudios previos con alumnos de maestría y con alumnos de doctorado. En este sentido, tenemos un programa que es la Maestría en Ciencias de la Salud. Este es un programa que está reconocido por el Sistema Nacional de Posgrados, por el PNPC, y es de calidad. A raíz de esto, una de nuestras estudiantes realizó su tesis en donde ella estudió el estrés oxidativo precisamente con la fibromialgia. Esto buscando algunos indicadores de daño temprano que nos permitan conocer más acerca de esta enfermedad. Este trabajo nos ha permitido ya tener una publicación nacional y estamos por enviar una publicación para ser arbitrada con expertos internacionales. En este sentido también seguimos con este proyecto, sobre todo para seguir conociéndolo y conocer estas bases moleculares ahora con una terapia con ozono, que nos permite establecer el por qué el ozono puede servir para este tipo de patología y tener algún tratamiento alternativo para nuestros pacientes. Actualmente en Durango no existe un estudio que demuestre cuál es el impacto en la población. Es por eso que la maestra en Ciencias de la Salud, Carla Núñez Nevares, de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UGED, se encuentra realizando una investigación a nivel estatal. Conversamos con ella para que nos diera un panorama de la problemática, sus características, la progresión y, por supuesto, saber si existe una solución o un tratamiento para este padecimiento. Bueno, la fibromialgia es un síndrome, no hay un concepto generalizado a nivel mundial sobre una definición exacta de fibromialgia. Sin embargo, podríamos mencionar que es un síndrome que involucra dolor crónico, difuso, o sea que es en diferentes partes del cuerpo, no está localizado en algún área en específico, no es de origen articular y además se acompaña de otros síntomas, principalmente fatiga crónica y alteraciones del sueño. Además, también se puede acompañar de algunas alteraciones emocionales, de otras alteraciones cognitivas, o sea, que tienen que ver con la agudeza visual. Por ejemplo, también dismenorrea, que estos son los cólicos menstruales aumentados. También con síndrome de intestino irritable, antes llamada como colitis nerviosa, se conocía antes como esto. Entre otros, muchos otros síntomas que presenta la fibromialgia. Y bueno, se conoce un
prevalencia a nivel mundial, o sea, que tantas personas a nivel mundial podrían padecerla, y hay estudios que dicen que del 2 al 4%. Sin embargo, nuevos estudios con otros criterios para diagnosticarla, se ha visto que puede ser hasta un 8% de la población mundial que la tenga. Aquí en México solo se ha hecho un estudio para ver cuál es la prevalencia, y este se hizo en 5 regiones del país, no se hizo en todo el país, y ahí se encontró que el 0.7% de la población mexicana de esas regiones pueden llegar a padecer fibromialgia. Se ha visto que esta se presenta más en mujeres que en hombres. Se decía que por cada 9 mujeres un hombre. Sin embargo, con estos criterios diagnósticos más actualizados que les menciono, se ha llegado a encontrar una relación hasta de que por cada mujer que padece fibromialgia puede haber un hombre que la padece. Todo depende de cómo la diagnostiquen. El problema con el diagnóstico es que no hay un estudio, por ejemplo, de sangre en donde pueda salir que es de fibromialgia, o alguna radiografía o tomografía en donde nos pueda diagnosticar, este paciente tiene fibromialgia. Entonces todo tiene que ser clínico. Y esto, por ejemplo, el Colegio Americano de Reumatología desde 1990 creó unos criterios diagnósticos, y ahora en el 2016, más recientemente, los actualizó. Y estos son los criterios que utilizan principalmente los médicos para poder diagnosticar la fibromialgia. Bueno, es muy complejo la parte del tratamiento debido a que no se conoce una causa exacta del por qué da la fibromialgia. Se ha encontrado que hay relación genética, por ejemplo, que si yo tuviese un familiar directo que padece fibromialgia, yo tendría 8 veces más posibilidades de padecerla que la población en general. También se ha relacionado con estrés físico, o sea, por ejemplo, traumatismos, principalmente traumatismos de columna y más de columna cervical, infecciones, algunas infecciones como virus del Epstein-Barr, algunas hepatitis virales, enfermedad de Lyme, que incluso la enfermedad de Lyme, sus síntomas se pueden llegar a confundir con los de la fibromialgia. Sin embargo, si pueden estar juntos, la persona padecer ambas enfermedades, entre otras infecciones. Y también se ha encontrado relación con estrés psicológico, principalmente con aquellos que han padecido síndrome de estrés postraumático. Incluso aquí en México se está haciendo actualmente un estudio para ver si también hay relación con violencia intrafamiliar y violencia sexual. Entonces, debido a que pues falta toda esta parte de qué es lo que provoca exactamente la fibromialgia, y además qué produce la fibromialgia en el cuerpo, hay estudios internacionales en donde se ha visto que la fibromialgia afecta, por ejemplo, el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Incluso aquí en México, en el 2015, se hizo un estudio en donde se detectó que es una neuropatía. Apareció incluso en el diario oficial de la Federación, donde decía la fibromialgia es una neuropatía, ¿no? Ya oficial aquí en México, porque encontraron en estudios en los ojos de los pacientes, al observarlos, que había daño en las terminaciones nerviosas más chiquititas. Entonces, también se ha visto que hay problemas en los músculos, que hay alteraciones en los músculos de las personas, principalmente a nivel de la mitocondria. No sé si recuerdan las clases de secundaria y preparatoria, donde nos dicen que la mitocondria es la que produce la energía en el cuerpo. Entonces esto también podría explicar pues el dolor y el cansancio. También alteraciones en la sangre, en donde se han visto marcadores que detectan inflamación en todo el cuerpo, y también disminución de sustancias que son importantes para la regulación de las emociones, y aumento de sustancias que tienen que ver con el dolor. Y también se han encontrado alteraciones en los genes, también de estas sustancias que tienen que ver con el control de emociones y que tienen que ver con el dolor, con el hecho de que aumente el dolor. Entonces, por todo esto que acabo de mencionar, es muy complicado ver lo del tratamiento. Por ahí hay unas guías europeas y unas guías canadienses en donde ellos lo que dicen es que lo primero que se tiene que hacer es, pues, explicarle al paciente qué es la fibromialgia y que tiene que hacer un cambio drástico en su vida, o sea, en sus actividades diarias, en su estilo de vida que tiene. Orientarlo en estas cosas, y si con esto no hay mejoría, entonces ya introducir
una terapia física, como tipo una terapia de rehabilitación, de ejercicios y cosas, pero guiados específicamente para cada paciente, no nada más así como que pues sal y corre así solo, ve y haz pesas, no, o sea, guiado específicamente por profesionales cómo hacer esto. Y ya, si esto no funciona, entonces sí, ya entrarían los medicamentos, pero estos tendrían que ser individualizados, o sea, específico para cada paciente dependiendo de cuáles son sus síntomas que le estén molestando en ese momento, sin dejar de lado el cambio de estilo de vida y la terapia física. Bueno, pues ahí entrarían los criterios diagnósticos que mencionaba yo del Colegio Americano de Reumatología. Sin embargo, pues es que sí puede haber otras enfermedades. De hecho, se ha encontrado mucha relación con otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como la artritis reumatoide, como el lupus, como algunos tipos de hipotiroidismo, que incluso estas enfermedades tienen síntomas muy semejantes a la fibromialgia. Sin embargo, cuando las enfermedades que padece el paciente no logran explicar toda la sintomatología que tienen, ahí entraría como que realizar la exploración y el interrogatorio y todo para los criterios del Colegio Americano de Reumatología, y entonces pues sí pueden coexistir varias enfermedades además de la fibromialgia, porque antes, hace unos años, era como por descarte, es así de, si no tienes nada, entonces es fibromialgia, pero no, o sea, ya se vio que no es así y que puede haber más enfermedades. Incluso por ahí se menciona que pues a más tiempo que la gente padece fibromialgia, más enfermedades pueden ir apareciendo. No se conoce todavía el mecanismo por el cual esto ocurre, o sea, no se sabe si es la fibromialgia la que produce esto o pues es otra cosa que está pasando en el cuerpo del paciente y por eso empieza a presentar más enfermedades, es algo que aún no se sabe. Falta también estudios todavía en eso. Se ha visto que sí se ve algo implicado, sin embargo todavía no se ha dicho tal cual que es una enfermedad autoinmune. En España sí hay una teoría, hay como ciertos profesionales de la salud que ellos sí dicen que es una enfermedad neuroautoinmune, o sea, el sistema nervioso y del sistema inmunológico. Sin embargo, pues son estudios que apenas van en desarrollo, o sea, todavía no se ha llegado a un consenso específico. Sí se ha visto que hay células que están implicadas en el sistema inmunológico que están presentando alteraciones, pero todavía no hay algo en concreto. En Estados Unidos están haciendo unos estudios sobre el síndrome de fatiga crónica, también llamada encefalitis miálgica. Esta es una enfermedad que está muy relacionada con la fibromialgia, de hecho comparten muchos síntomas y se ha visto que los pacientes que padecen fibromialgia pueden padecer también esta y que los pacientes que padecen encefalitis miálgica pueden padecer fibromialgia. Es como dentro del grupo de enfermedades de centralización que se llama. Entonces, se están haciendo estudios apenas porque al parecer está aumentando el número de pacientes que presentan síndrome de fatiga crónica y fibromialgia secundaria al COVID. Se está viendo que, pues a ver si podría haber un mecanismo como lo que mencioné hace rato de que está relacionado con algunas infecciones, a ver si el virus del SARS-CoV-2 también está produciendo esto y aumenta la cantidad de pacientes con fibromialgia, pero todavía no hay nada. Bueno, debido a la falta de información, ¿no? Hay demasiada gente que padece esta enfermedad
y no hay información suficiente. Ni siquiera para nosotros como profesionales de la salud hay información suficiente para que nosotros podamos pues diagnosticar más fácilmente a nuestros pacientes, empezando a sospecharlas, diagnosticarlo y luego poderles dar el tratamiento adecuado, ¿no? Falta muchísimo estudio y los pacientes están pues como que nadando ahí, viendo a ver quién los puede ayudar. Pasan muchos años en que puedan llegar a ser diagnosticados, les diagnostican un montón de enfermedades que no eran, pensando que a lo mejor les empiezan a dar tratamiento y pues no se resuelven porque no era eso. Y ya después de muchos años, por ejemplo, nuestros pacientes específicamente, fueron 8 años en promedio los que anduvieron desde que empezaron sus síntomas hasta que lograron obtener su diagnóstico. Y por ahí hay estudios internacionales que dicen que llegan a visitar hasta 7 médicos para poder llegar a este diagnóstico. Entonces, falta mucho estudio y pues, qué mejor que pues si hay la oportunidad de hacer investigación para poder generar un cambio tangible que pueda ayudar a los pacientes. Nuestros pacientes necesitan ayuda, necesitan ser diagnosticados y luego necesitan pues tratar sus síntomas porque la fibromialgia es crónica y va deteriorando la calidad de vida de los pacientes. Se ha visto que los pacientes tienen que renunciar a sus trabajos porque ya no pueden hacer más o los corren porque ya no pueden, o sea, tienen un cambio muy drástico de vida, de repente eran personas muy activas y luego ya no pueden hacer nada porque no tienen un tratamiento adecuado. Bueno, el estudio que se realizó para la maestría en Ciencias de la Salud, lo que queríamos era ver, ya hay estudios internacionales, pocos, pero sí hay, principalmente en España y en la India, en donde se vio que había cambios en el estado oxidativo del paciente. ¿Qué es el estado oxidativo? Para poner como en contexto. Bueno, nuestro cuerpo tiene reacciones de oxidorreducción que se llaman, esto es, oxidantes y antioxidantes están funcionando en equilibrio y el que estos interactúen hace que nuestro cuerpo funcione, así como a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces, el problema es que si hay un desequilibrio en esto, ya sea porque hay más oxidantes, de lo normal, o menos antioxidantes de lo normal, o ambas cosas, entonces se va produciendo daño, se llama daño oxidativo. Y este daño se da, por ejemplo, en los lípidos, o sea, las grasas, en el ADN, en las proteínas, en los carbohidratos, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Y puede llegar a ser irreversible si este desequilibrio continúa. Entonces, se conocen algunos estudios en donde se vio que los pacientes con fibromialgia tenían más oxidantes y menos antioxidantes. Entonces, nosotros lo que queríamos era ver si este desequilibrio, si este daño que se estaba produciendo en los pacientes tenía, o sea, a nivel molecular, tenía que ver con el aumento de los síntomas, esa era nuestra sospecha. Y que si a más tiempo de padecer la fibromialgia, esto también hacía que hubiera más daño oxidativo dentro de nuestro cuerpo. Entonces ese era como que el objetivo que teníamos en nuestra investigación. Por allí hubo un médico reumatólogo y un médico algólogo, que son los de Clínica del Dolor. Ellos nos apoyaron invitando a sus pacientes que tenían, no nada más dentro de la institución, sino por el medio particular. Ellos les platicaban sobre la investigación y ya el paciente decía, bueno, sí me interesa la información, entonces si gusta, páseme el teléfono. Yo les dejé mi teléfono para contactarme y entonces así fue como conseguimos pacientes. Estudiamos 25 pacientes duranguenses, fueron puras mujeres. Lamentablemente pues empezó lo de la pandemia y se cerraron las consultas externas de los especialistas, ¿no? Pero sí logramos tener 25 pacientes. Entonces, a ellas les explicamos todo, en qué consistía, y bueno, sí tuvimos hallazgos importantes. Observamos que
en nuestras pacientes, el 80% se encontraban en fibromialgia entre severa y extrema. Hay una clasificación de la fibromialgia que la clasifica en leve, moderada, severa y extrema. Entonces, el 80% estaba entre severa y extrema. Entonces, no hay control de los síntomas, no hay. Y pues está deteriorando su calidad de vida. Y además, pues ya estudiando estos marcadores del estado oxidativo que les mencionaba, nosotros encontramos que las pacientes presentaban efectivamente un daño oxidativo en los lípidos, o sea, en las grasas, había daño ahí, y que estaba relacionado este aumento del daño oxidativo con el aumento de la sintomatología en ellas. Además, también se buscó la actividad de una enzima antioxidante, se llama la superóxido dismutasa, y entonces también se encontró una relación en que entre menor actividad de esta enzima antioxidante había mayor cantidad de síntomas. También observamos por ahí que las pacientes presentaban una menor capacidad antioxidante total, o sea, el conjunto como que de los antioxidantes, de la respuesta antioxidante, menor que en otros pacientes que se habían estudiado ya antes aquí mismo en el laboratorio, aquí por el grupo, pacientes sanos, por ejemplo. Y además también se observó que el tiempo de evolución, o sea, cuánto tiempo tienen con la fibromialgia, también estaba relacionado con el aumento del daño oxidativo en el ADN y con la disminución, este tiempo de evolución, con la disminución de la actividad de la enzima que les mencionaba, de la enzima superóxido dismutasa, que es una enzima antioxidante. Bueno, en un inicio es como que sienten un alivio porque después de varios años de andar viendo médicos, estudios y demás, por fin ya saben qué tienen. Pero por otro lado es muy complicado porque falta mucha información y lamentablemente si uno entra al internet así, sin buscar tal cual en páginas científicas, nomás pone así de, fibromialgia, y sale así de, no sé, la enfermedad de la histeria, ¿no? Empezando ya clasifican que nomás las mujeres pueden tener, no es cierto, y lo clasifican además así como que, pues es que es una depresión subclínica, subdiagnosticada, cosa que tampoco es. Sí puede haber depresión en los pacientes con fibromialgia, del 40 al 60% pueden llegar a presentar depresión o ansiedad alguna vez en su vida de los pacientes con fibromialgia, pero no todo el tiempo. Entonces, empieza como que pues falta de información, a veces pues tratamientos poco adecuados para ellos, porque tiene que ser un tratamiento individualizado según sus síntomas. Además, pues falta de comprensión, por ejemplo, no sé, en sus trabajos, no logran obtener incapacidades cuando se sienten muy mal, falta de comprensión por parte de la familia y de los amigos, porque como hay poca información y la primera que sale es de, pues es porque quiere y lo podría controlar si quiere, cosa que no es cierto, pues entonces empieza como que ese ataque de, no, pues es que tú quieres estar acostado nada más, cosa que no es cierto. Entonces sí se empieza a deteriorar un poco su calidad de vida por la sintomatología y la falta de comprensión que llegan a tener. La fibromialgia se clasifica como una enfermedad para las mujeres, porque muchos hombres deciden no buscar ayuda médica. Como todas las enfermedades crónicas, esta enfermedad cambia para siempre la vida del paciente, en todas las áreas de su vida. En términos generales, se puede decir que la fibromialgia consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Con frecuencia, el dolor varía en relación con la hora del día, el nivel de actividad, los cambios climáticos, la falta de sueño o el estrés. Además, provoca ansiedad o depresión. Si sientes que padeces alguno de estos síntomas y aún no has recibido un diagnóstico correcto, quizás se trate de este padecimiento que, aunque aún se encuentra en su etapa de estudio y aún no hay una información suficiente sobre su tratamiento, la realidad es que afecta a cientos de miles de personas en todo el mundo, quienes han tenido que visitar a diferentes doctores para poder llegar a un diagnóstico correcto sobre su enfermedad. Queremos agradecer a las doctoras del Laboratorio de Investigación en Bioquímica
de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango por las atenciones y facilidades recibidas, y en especial a la doctora Carla Núñez Nevares por su tiempo. Además, felicitarla por haber obtenido el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología por su tesis sobre la fibromialgia.